Antes de entrar de lleno en el experimento de calorimetría, recordemos algo de sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos los podemos clasificar como abiertos en el caso en que estos intercambien energía y masa con el medio. Ejemplo de esto sería una taza de té. Una taza de té está intercambiando energía porque se está enfriando, intercambia energía calórica con el medio, y además también intercambia una taza de té caliente, debería haber dicho, y además intercambia masa porque hay parte del líquido que se está evaporando y va perdiendo masa. Entonces este sistema lo llamamos un sistema abierto. Por otro lado, tenemos los sistemas cerrados, que son los que intercambian energía, pero no intercambian masa con el medio. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? La misma taza de té, pero tapada. Entonces ya no intercambia más masa por la evaporación del líquido hacia el medio, pero sí intercambia calor con el medio porque también en este sentido la masa se sigue enfriando por el mecanismo de radiación. Eso lo vamos a ver más adelante en la materia. Y finalmente tenemos los sistemas aislados. Los sistemas aislados son los que no intercambian ni energía ni masa con el medio. Entonces todo el balance energético de energía se conserva dentro del sistema, no está alterada y los balances son todos internos. No hay nada intercambiado con el exterior. Entonces empecemos ahora a ver nuestro experimento de calorimetría. Básicamente el calorímetro de mezclas va a estar compuesto por dos recipientes entre los cuales yace una aislación muy buena. Generalmente esta aislación es yeso parisino. Y que es una excelente aislación que se usa eh, históricamente y aún hoy en día. Por otro lado, dentro del calorímetro vamos a poner otro recipiente que está separado por unos tacos. Al final del video vamos a mostrarlo bien. Recipiente que contiene un medio que para nosotros va a ser agua y va a contener un cuerpo a mayor temperatura que el medio, un cuerpo que habremos de calentar y sumergir aquí adentro. Finalmente todo esto va a estar tapado, configurando un sistema aislado del cual tomaremos la temperatura a través de un sensor con la adquisidora GLX. La temperatura del cuerpo, como habíamos dicho antes, va a ser mayor que la temperatura inicial del sistema, y vamos a ver que justamente este cuerpo va a ser de alguna manera la fuente térmica del experimento. Sabemos nosotros por el principio cero de la termodinámica que para tiempos tendiendo a infinito, la temperatura del cuerpo va a ser la temperatura del medio, porque son dos elementos, dos cuerpos en contacto, y tienden a igualar su temperatura, tal como nos dice el principio cero o la ley cero de la termodinámica. Entonces, una vez tapado esto, iniciada, que es el momento formal donde se inicia la calorimetría, va a ser cierto que la sumatoria de los calores intercambiados va a ser igual a cero. ¿Por qué? Y porque no hay todas las fuentes de los sumideros están dentro del mismo sistema, por lo tanto la cantidad de energía que tiene el sistema no se va a alterar, porque el sistema es aislado, justamente, ¿no? El sistema es aislado y no intercambia energía ni no intercambia energía ni masa con el medio. Bueno, esta sumatoria, ¿cómo está compuesta? Bueno, esta sumatoria va a estar compuesta por el calor intercambiado con el baño, más el calor intercambiado por el cuerpo, más, y esto es muy importante, el calor intercambiado con el calorímetro mismo.
Esto es una, un elemento que uno tiene que considerar, no puede dejar pasar por alto. Para eso, entonces, vamos a escribir, a tratar de desarrollar esto. Eh, el calor intercambiado por el baño va a ser el calor específico del agua, porque el baño es en agua, por la masa de agua, por la temperatura final del sistema, menos la temperatura inicial del sistema, más el calor específico del cuerpo, por la masa del cuerpo, por la temperatura final del sistema, que es esta misma, porque justamente por esta ley las temperaturas van a quedar igualadas, menos la temperatura inicial del cuerpo, más, y acá tenemos un problema, lo voy a escribir así, el calor específico del calorímetro, por la masa del calorímetro, por la temperatura inicial, la temperatura final del sistema, menos la temperatura inicial del sistema, esto igual a cero, ¿no? Suponiendo que el calorímetro y el baño se han estabilizado y demás. Primera observación. Primera observación. Primera observación. Este paréntesis acá nos va a dar negativo. Y esta es la ventaja que tiene usar esta notación todo hacia un lado. A menos que haya cambios de fase, que es algo que vamos a ver un poco más adelante, eh, eh, cuando hacemos esta ecuación, este balance, los mismos paréntesis nos van a poner el signo de aquellos que ceden calor y aquellos que toman calor. Por ejemplo, este valor acá, la temperatura final del sistema, va a ser menor que la temperatura inicial del sistema. Este término va a ser negativo y entonces eso nos va a querer decir que este término, como no puede ser de otra manera, es la fuente de calor en la calorimetría y que estos dos son los sumideros. Pero ahora acá vamos a tener otro problema y es ¿cómo obtenemos estos parámetros? El calor específico del calorímetro. Bueno, y la masa del calorímetro. Todo esto es la capacidad, bien sabemos nosotros, del cerebro, que esto se llama capacidad calorífica. Nosotros podríamos computar como la capacidad calorífica en un trabajo, este, en un trabajo meticuloso, diciendo, bueno, el calor específico del calorímetro va a ser el calor específico del material 1 por la masa del material 1 más el calor específico del material 2 por la masa del material 2. Pero esto es absolutamente impráctico para obtener la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Por qué? Porque tendremos que desarmar el calorímetro. Básicamente, por la forma de construcción que lo vamos a ver al final, tendríamos que romper el calorímetro, lo cual es muy poco conveniente para después usarlo en un experimento. Y un calorímetro no es necesariamente exactamente igual a otro, aunque hayan sido construidos con las mismas técnicas. Entonces, lo que se utiliza en estos casos es un recurso que se llama equivalente en agua del calorímetro. Entonces, lo que vamos a determinar primeramente es el equivalente en agua del calorímetro. ¿Y eso cómo va a ser? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a tomar una cantidad de agua, una masa de agua medida a una temperatura mayor que la del ambiente, generalmente un poquito menos que la de ebullición, medida, la vamos a introducir dentro del calorímetro y le vamos a hacer una calorimetría, a esa masa de agua, esperando que se estabilice. Y entonces, ¿eso qué dato nos va a dar? Bueno, para este balance nosotros vamos a poder escribir que tenemos el calor específico del agua por la masa
de agua que nosotros ingresamos por la temperatura inicial del agua, perdón, escribí mal, por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del agua, más, y acá viene la parte interesante, el calor específico del agua por la masa equivalente del calorímetro por la temperatura final del sistema, que es esta misma porque llegó al equilibrio, esto lo vamos a ver en el data logger, menos la temperatura inicial del sistema. Esto igual a 0. Acá nos aparece una entidad que es la masa equivalente en agua. ¿Esto qué vendría a ser? Bueno, uno lo puede interpretar de dos maneras. No es interpretar de dos maneras, explicar de dos maneras. Por un lado, puede decir, bueno, esto que está aquí es la capacidad calorífica del calorímetro. Y es verdad. Está medida como capacidad calorífica del calorímetro. Las capacidades caloríficas hacen hasta abstracción de los materiales que están inmersas dentro de su definición. O por otro lado, podemos todavía hacer una definición un poquito más fina. Es la masa que tendría el calorímetro si estuviese construido de agua. Digamos, o sea, sabemos que prácticamente es imposible construir un calorímetro de agua. Pero a efectos prácticos es que si estuviese construido de agua, ese calorímetro absorbería la misma cantidad de energía que la que absorbe en estas condiciones. Por lo tanto, conocer la masa equivalente, el equivalente en agua del calorímetro, implica conocer la calidad del calorímetro, porque básicamente implica establecer su capacidad calorífica. Cuanto menor sea esta capacidad calorífica, mejor calidad tiene el calorímetro porque menos energía va a requerir el mismo para funcionar como calorímetro, con lo cual nos va a permitir trabajar con muestras más pequeñas en energía. No va a ser nuestro caso, pero cuando esto uno lo usa en microcalorimetría para determinar en condiciones con energías muy pequeñas, esto se torna muy importante. De todas maneras, este valor, esta capacidad que calculamos acá, esta capacidad calorífica, en un rango de temperaturas, va a ser la que necesitábamos para jugar acá, para evaluar la energía que el calorímetro absorbe per se. Bien, entonces ahora ya estamos en condiciones de hacer el experimento. Lo que vamos a utilizar va a ser esta serie de elementos. Entonces acá tenemos, bueno, cada comisión va a utilizar un cuerpo que después corroborará con la literatura a ver si el calor específico obtenido se condice con el material. Y entonces lo que vamos a hacer es primero tomar un cuerpo, ponerlo en un recipiente con el calentador y agua, y entonces vamos a calentar el cuerpo mientras tanto. Previamente habremos de haber pesado el cuerpo y de alguna manera sabemos que de esta manera con la balanza vamos a obtener la masa del cuerpo. Y dejamos calentando el cuerpo, eso lo anotamos. Después procedemos a hacer el equivalente en agua del calorímetro. Entonces acá tendremos, nos falta un calentador, pero bueno, lo tendremos el día. Vamos a calentar agua y vamos a pasar, previo tarar el recipiente, este recipiente lo ponemos acá, y previo tararlo le vamos a poner una masa definida de agua, rápidamente lo ponemos dentro del calorímetro. Acá están los tacos que yo les mencionaba, que separan
al vasito este de la pared del calorímetro, rápidamente tapamos, acá tenemos el sensor térmico, y entonces el GLX nos indicará la temperatura, y cuando la temperatura quede estabilizada por un largo rato, bien, ahí ya habremos obtenido los datos para calcular la masa, el equivalente en agua del calorímetro. Eh, Desarmamos todo, dejamos todo abierto y aireando, porque ahora el calorímetro está caliente. Esto ya va a estar en condiciones de ser usado, porque ya va a estar el agua en ebullición, y vamos a tener el, el cuerpo a una temperatura determinada. Usaremos un termómetro para determinar qué temperatura tiene el cuerpo. Eh, ponemos esto con una cantidad de agua. Ojo, acá hay que tener cuidado, y eso hay que probarlo antes. Acá hay que poner una cantidad de agua tal que cuando yo ponga el cuerpito acá adentro no se me rebalse el agua. Sí, eso lo tengo que poner, lo tengo que tener establecido. Para este recipiente, si la memoria no me falla en este momento, son 150 gramos de agua, 150 centímetros cúbicos de agua, para que estos cuerpos no rebalsen. Eso lo vemos en la práctica. Entonces, eh, como decíamos, llenamos esto con agua, lo ponemos con agua a temperatura ambiente, lo ponemos dentro del calorímetro, lo tapamos un rato para que todo termalice, para que se estabilice un poco, y luego rápidamente retiramos el cuerpo de este baño, del cual conocemos la temperatura y que va a ser la temperatura inicial del cuerpo. Retiramos el cuerpo de este baño, lo ponemos adentro del tarrito que ya está acá adentro, tapamos todo rápidamente y esperamos nuevamente que el sistema termalice y estabilice su temperatura. Y ahí básicamente habremos hecho la calorimetría, y podremos determinar, perdón, y podemos determinar el calor específico del cuerpo. Bien, eso es todo.